Shalom, Maseret Shkalim, la página Jaf Amud Bet, estamos en la sexta línea. Trae la Gemara un dicho que ya fue mencionado en la Masejet, Amar Rabbi Yase, Ad de Ana Taman, mientras yo estaba allá, quiere decir en Babel, Shamit kal Rabbi Yehuda sha'al le Shmuel, escuché lo que Rabbi Yehuda le preguntó a Shmuel, Efrish shiklo umet, una persona que destinó una plata para donarlo como mahatzit shekel y murió antes de darlo al Beit HaMikdash. Entonces, ¿qué se hace con esa plata? Amarle y plule nedavá. Le dijo Shmuel, eso va a los shofarot de nedavá. Otra pregunta, umotar asirit a eifa shelo, quiere decir un kohen gadol, que tiene que traer una minja cada día de la medida de asirit a eifa, y él destinó una plata para comprar la minja de él y después sobró de esa plata. ¿Qué se hace con ese sobrado? Rabbi Yochanan amar yolichem le llama melach. Según Rabbi Yochanan, esa plata no se puede usar del todo, entonces se pierde, se lleva a llama melach. Rabbi Elazar amar y plul nedavá. Según Rabbi Elazar, esa plata también va a shofarot de nedavá. Ahora trae la Gemara una machloket. Asirit aifa shel kohen gadol. Dijimos la minja, que la medida de ella es asirit aifa del kohen gadol que tiene que sacrificar cada día. Y la halajá es que él no la hace de una vez, sino él tiene que traer la medida de la asirit aifa y se divide en dos, y una parte, una mitad se hace en la mañana y la otra mitad se hace en la tarde. Entonces, con respecto a esa minja, dice la Gemara, Rabbi Yochanan amar chotzeota ve'achar kach mekadsha. Según Rabbi Yochanan, el primero la divide en dos y solo después le hace kedusha, quiere decir, se pone en un instrumento de kodesh. Solo después se puede primero medirlo en un instrumento que no es de kodesh, después dividirlo en dos y solo entonces ponerlo en un instrumento de kodesh y entonces que reciba kedusha. Entonces al primero se divide y solo después recibe kedusha. Eso según Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Lakish amar mekadsha ve'achar kach chotzeota. Según Rabbi Shimon ben Lakish, no. Primero se pone un instrumento de kodesh y tiene kedusha y solo después es que se divide en dos. Pregunta la Gemara de una Mishnah. Matnita pligi al Rabbi Yochanan. De la Mishnah vemos una pregunta sobre la opinión de Rabbi Yochanan. Que dice la Mishnah, Makriv mechza u mechza avad. La Mishnah en Masejet Menachot habla de un Kohen Gadol que ya hizo la mitad de la mañana y después murió. Y entonces nombran un Kohen Gadol en vez del primero. Y ahora él no usa la otra mitad que quedó del Kohen Gadol primero, sino él mismo tiene que traer una minja. Ahora, ¿cuánto tiene que traer? Tiene que traer así de taifa. Ahora, ya sacrificaron mitad en la mañana, entonces él sacrifica solo mitad y la otra mitad se pierda. Entonces dice la Mishnah, Makriv mechza, mitad se sacrifica, mechza avad, y mitad se pierde. Ahora la pregunta es, según Rabbi Yochanan, que primero se divide en dos y solo después se vuelve kedusha, entonces, ¿por qué hay que perder la otra mitad si no tiene kedusha? Entonces podríamos no perderla. Contesta la Gemara, patarla sheken afilu meot yelchu le llama melach. Dice la Gemara, nosotros vimos que la opinión de Rabbi Yochanan es que aún el sobrado de plata, que tiene solamente la kedusha de el valor de Kedushat Damim, también hay que perderla, se va a Yamamelach. Entonces también la minja de nosotros es verdad, según Rabbi Yochanan todavía no tiene Kedusha, que decir, mientras no ha estado en un instrumento de Kodesh, no tiene lo que es llamado Kedushat Aguf, que es decir, una Kedusha por sí misma, sino tiene solamente Kedushat Damim, del valor de ella. Y ya vimos que aún la plata misma que fue destinada para comprar con ella la minja, opina Rabbi Yochanan que no se puede usar. Entonces, con más razón, esa otra mitad de minja, aunque tenga solamente Kedushat Damim y no tiene Kedushat Aguf, también hay que perderla. Entonces, eso nos pregunta sobre Rabbi Yochanan. Ahora, sigue la Gemara y sigue de la Mishnah y ahora hace una pregunta sobre Rabbi Shimon ben Lakish. Matnita pligi al Rabbi Shimon ben Lakish. Que sigue la Mishnah, dice, Nimtzeu shnei chatzaim krevin Veshnei chatzain avudim. Resulta como cuando ocurrió lo que dijimos antes, que el Kohen Gadol murió después de que se hizo la mitad de la minja de él y nombraron un segundo. Entonces resulta que hay dos mitades que se sacrificaron y dos mitades que tienen que perderse. Vetani Alá, está escrito una braita sobre esa Mishnah que dice
mechza rishon u mechza sheni teubar tzuratan veyetzu lebeit hasreifa. La Braita dice que lo que se ha escrito en la Mishnah, que se pierde esas dos mitades, no es inmediatamente, sino solamente después de Ibur Tzura, que es decir, hay que esperar hasta que pase una noche, que entonces tenga un psul, esas mitades tengan un psul, porque ya pasó el tiempo de ellas, y solo después se queman. Y si fuera como Rabbi Shimon ben Lakish, que él opina que antes de dividirlo en dos ya se le hace Kedusha, entonces la minja, esas mitades ya tienen Kedushat Aguf, ya son por sí mismas Kedoshot, y en ese caso tenemos la regla que todo lo que es Kadosh Baguf, en el mismo, y le ocurrió algún psul, como el caso de nosotros que ya no se puede sacrificar, entonces se quema inmediatamente, no hay que esperar. Solamente cuando hay un psul que es en solamente Kedushat Damim o un psul en los dueños de el Korban, entonces hay que esperar un día más, hay que esperar hasta que se haya otro psul para quemarlo. Y vemos acá que así, si esperamos, y según Rabbi Shimon ben Lakish ya tiene Kedushat Aguf, tendría que ser alajá, que en el momento que no se puede sacrificar, inmediatamente se puede quemar. Contesta la Gemara, Patarla que Rabbi Ishmael de Amar Isaron Mekadesh. Dice la Gemara, Rabbi Shimon ben Lakish, lo que él dijo que la minja tiene Kedusha antes de dividir en dos, eso es según Rabbi Ishmael, que él opina que Isarón, el instrumento donde se mide que de verdad el Kohen Gadol trajo un Isarón, eso mismo es un instrumento de Kodesh y él causa Kedusha a la minja antes de dividirla. La Braita es según Rabbi Akiva, que opina que el Isarón no es de los instrumentos del Beit HaMikdash que hacen Kedusha, no es de los Klei Sharet que hacen Kedusha. Por lo tanto, la Braita opina como Rabbi Akiva y lo que dijo Rabbi Shimon ben Lakish es según Rabbi Ishmael. Y sigue la Gemara y trae otra alajá. Dice la Gemara, Kshe'akohen mitkarev, esa es una Braita, cuando el Kohen empieza a trabajar en el Beit HaMikdash, la primera vez que él viene a trabajar en el Beit HaMikdash, תחילה לעבודה, כשהכהן מתקרב תחילה לעבודה, מביא עשירית העיפה שלו. Entonces, cualquier Cohen, también si va a ser, cualquier Cohen, quiere decir también un Cohen que no es Cohen Gadol, en el primer día que él viene a trabajar en el Beit HaMikdash, él también tiene que hacer una minja, que es עשירית העיפה, ועובדה בידו. Y él tiene que él mismo que sacrificarla. Entonces, el primer trabajo que hace el Cohen es cuando el primer día que viene a trabajar en Beit HaMikdash es hacer una minja de Asrit Haifa y él mismo sacrificarla. Dice la Gemara, Echad Cohen Gadol ואחד כהן אדיוט שעבדו עד שלא הביאו עשירית העיפה שלהם, עבודתן כשרה. Dice la Braita que también un Cohen Gadol y también un Cohen Idiot que hicieron un trabajo en el Beit HaMikdash antes de traer el Korban de Asrit Haifa, de todos modos, el trabajo de ellos es kasher, Avodatán Ksherá, lo que hicieron en el Beit HaMikdash, los Korbanot, etc., es kasher. Así dice la Braita y así dice el Rambam. El Gaon Mivina tiene otra opinión. Machloket, él dice que hay que seguir en la Gemara, Avodatán Psula. De todos modos, la Gemara dice Ksherá y así es la opinión del Rambam. Dice la Gemara, Rabbi Mane Bai Meima, Rabbi Mane quiere decir, Bo bayom shenitkarev tchila la'avoda, bo bayom nitmana liot Kohen Gadol, un Kohen que el primer día que empieza a trabajar en el Beit HaMikdash, ese mismo día lo nombraron Kohen Gadol. Entonces, mevi shtaim, él tiene que traer dos menajot y no solamente una, achat lechinujo, una por ser el primer día que él trabaja, ve'achat lechobat hayom, y la segunda por él ser ahora el Kohen Gadol, que tiene que sacrificar a Asrit Haifa, entonces tiene que traer otra minja, entonces ese día él trae dos menajot. Sigue la Gemara. Está escrito con respecto a minjat javitín en la Torah, tufinei. Tufinei es lo que hay que hornear la minja. Hay tres pasos en la minja. Hay tigun, hay que fritarlo. Hay jaluta, murbejet, que tiene que ser en agua hirviendo. Y tufinei, que hay que también ponerlo en el horno. Son tres cosas que hay que hacer en la minja. Dice la Gemara, de lo que está escrito tufinei,
Y dice el Korban Edá, antes de eso se ha escrito Mubejet teviena tufinei, traerla tufinei, quiere decir traerla y entonces ponerla en el horno. De eso aprendemos Beshat ava'a tufinei, quiere decir cuando ya es el tiempo de sacrificarla, entonces es que se pone en el horno. Ve'en beshachirit tufinei, pero no se pone en el horno antes del tiempo, quiere decir antes de la mañana, quiere decir antes de Alot HaShachar. Así explica el Korban Edá. Antes de Alot HaShachar no se puede todavía poner en el horno, solamente después de Alot HaShachar, cuando ya es el tiempo de traerla, entonces es que se puede poner en el horno. Pregunta la Gemara, Ve'atninan, pregunta la Gemara, está escrito en la Mishnah, en Masejet Tamid, Emidu ose javitin la asot javitin. La Mishnah Masejet Tamid está escrito que se despiertan, preparan un Kohen antes de Alot HaShachar para preparar la Minjat Javitin. Entonces vemos que se hacía antes de Alot HaShachar. Dice la Gemara, Amar Rabbi Chía bar Acha la asot jamin le rebuja. Dice la Gemara, todo lo que lo preparan antes de Alot HaShachar es para que él caliente agua para hacer después la Minjá. Pero la Minjá misma se hace solamente después de Alot HaShachar. Sigue la Gemara, lo que vimos tufinei, de que hay que hornearlo. Dice la Gemara, Rabbi Yasa Beshem Rabbi Hanina opina metagna ve'achar kach ofeota, que primero, dimos que hay unas etapas que también hay que fritarlo. Él opina que primero tigun, metagna, y solo después solo después se pone en el horno. Es que Rabbi Acha Beshem Rabbi Hanina ofeota ve'achar kach metagna. Según Rabbi Acha, en nombre de Rabbi Hanina, al revés. Primero se pone en el horno y solo después se hace el tigun. Ahora, trae la Gemara una machloket, dice tufinei te'afena na, trae una braita que vamos a ver que es la misma machloket. Primera opinión dice tufinei, que aprendemos la palabra tufinei te'afena na, que se hornea cuando ya está nana, que decir que ya se empezó a cocinar. Entonces, según Tanakama, primero se hace tigun y después se hornea. Y eso es tufinei te'afena na, que ya esté un poco cocinado. Rebi Omer, segunda opinión, Rebi Omer te'afena na, no, que hay que hornearla cuando está bonita, quiere decir antes de fritarla, porque ya se fritó, ya se vuelve más oscura, entonces no es tan bonita. Entonces tufinei te'afena na, aprendemos que primero se hornea y solo después se frita. Rabbi Dosa Omer, una tercera opinión, Rabbi Dosa Omer te'afena riva, que hay que hornearle muchas veces. ¿Qué quiere decir? Que él aprende las dos drashot. Tufinei, él aprende también te'afena na y también te'afena na. ¿Cómo puede ser las dos cosas? Quiere decir que él dos veces lo hornea. Primero lo pone en el horno y entonces es te'afena na, que es bonita cuando todavía está clara y no se ha oscurecido. Después se frita y después otra vez se pone en el horno y entonces se cumple te'afena na, que ya está cocinada. Dice la Gemara, Atian ilen palgevata kehinen palgevata. Entonces la machloket que mencionamos al principio, si primero se pone en el horno o primero se hace tigun, es la misma machloket que vimos en la braita. Mande amar te'afena na, el que dice que hay que hornearlo cuando está bonita, que mande amar, ofe b'achar kach metagna, es como el que opina que primero se pone en el horno y solo después se hace tigun. Uman de amar te'afena na, el que dice que la drasha es te'afena na, que mande amar metagna b'achar kach ofe, es como la opinión del que dijo que primero se hace tigun y solo después se hace la afia en el horno. Sigue la Gemara. Vimos con respecto al Kohen Gadol que sacrificó mitad y después murió, que hay que nombrar otro Kohen, y él sigue y él trae la otra mitad de sí mismo, del segundo Kohen se trae la segunda mitad. Dice la braita, lo sof davar shemet, no solamente si el Kohen primero murió, entonces se nombra otro y se sacrifica la otra mitad del segundo Kohen Gadol, el afilu nitma, también si solamente se volvió impuro el Kohen Gadol primero, y entonces él no puede trabajar también, se nombra otro Kohen Gadol, y no solamente que se nombra otro Kohen Gadol, que eso es obvio, sino que también la otra mitad de Minjá que hay que sacrificar en la tarde,
se trae del segundo Cohen y no se usa la mitad que quedó del primer Cohen. Ahora pregunta la Gemara, ve'afilu nitje mimum. Pregunta la Gemara, lo que acabamos de decir, que si el Cohen Gadol se impureció y se nombró un segundo Cohen, la otra mitad se sacrifica el segundo Cohen, ¿es solamente cuando se impureció o también si le ocurrió un mum, un daño al Cohen Gadol, también se hace lo mismo, que se nombra un segundo Cohen y que la minjá se traiga del segundo Cohen? Trae una braita, Tani Rabbi Yehuda bar Pazi de Bar Dalia, que del lugar llamado Bar Dalia, ve'afilu nidche mimum. La braita dice también, si el primer Cohen no sigue siendo Cohen en ese momento porque tiene un mum, también en ese caso la segunda mitad se trae del segundo Cohen Gadol que fue nombrado en vez de él y no del primer Cohen Gadol. Sigue la Gemara y trae una braita que tiene que ver con lo que vimos en la Mishnah. En la Mishnah vimos una machloket con respecto al Cohen Gadol que murió y todavía no han nombrado un segundo Cohen Gadol en vez de él. Según Rabbi Shimon, vimos que la minjá, hay que seguir sacrificando la minjá del Cohen Gadol aunque él no esté. Según Rabbi Shimon, eso se trae del tzibur, la plata de todo el tzibur, y según Rabbi Yehuda se trae de los yorshim, de los heredores. Trae una braita que tiene que ver con esas machloket. Dice la braita, minayin le Cohen Gadol shemet, velo minu acher tachtav, shete'e minjato kreva mishel yorshim. ¿De dónde aprendemos que si el Cohen Gadol murió y todavía nombrado otro Cohen Gadol, la minjá tiene que pagar a los heredores, los yorshim del Cohen Gadol? Talmud lomar, mi banav ya'ase ota. De sus hijos se hace la minjá. Sigue la braita, dice, yachol yeviena lechatzaim. Pensaríamos que así como el Cohen Gadol mismo sacrifica la minjá en dos partes, mitad y mitad, también cuando se trae por los heredores también se haga mitad y mitad. Talmud lomar, ota. Como se dice ota, aprendemos kula amarti, que en el caso que se es traída la minjá por los heredores, se sacrifica entera y no en dos mitades. Esa es la opinión divrei Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda. Sigue la braita, Rabbi Shimon omer, eina ba ela mishel tzibur. Según Rabbi Shimon no se trae de los heredores, sino de el tzibur. El tzibur paga por la minjá. Sheneemar, que está escrito Chok Olam, con respecto a la minjá, está escrito Chok Olam, y eso aprendemos de eso, mi shabrit krutalo, el que hizo brit con el Kadosh Baruj Hu, quiere decir el tzibur, Am Israel que hizo brit con el Kadosh Baruj Hu, de él viene esa minjá. Entonces así aprende Rabbi Shimon que tiene que venir del tzibur y no de los heredores. Ahora, está escrito en el pasuk Khalil Toktar, que se sacrifica por completo, y de eso aprendemos Khalil Leaktara, quiere decir que también Rabbi Shimon admite que cuando la minjá no viene por el Cohen Gadol mismo, entonces no se sacrifica de mitades, sino se sacrifica la minjá entera. Entonces en eso no hay machloket, solo de quién viene la machloket. Ahora pregunta la Gemara, vimos entonces esa misma machloket la vimos en la Mishnah, Cohen Gadol Shemet Vejulei. Pregunta la Gemara, Rabbi Bo bar Mamel Bai, Michalfa Shitate de Rabbi Shimon. Aparentemente hay una contradicción entre la Mishnah y la Braita en la opinión de Rabbi Shimon. ¿Por qué? Taman Amar Mishal Yorshim. En la Mishnah nosotros aparentemente vemos que la opinión de Rabbi Shimon es que los que tienen que pagar por esa minjá cuando murió el Cohen Gadol y no han todavía nombrado otro Cohen Gadol son los heredores y no el tzibur, porque él dijo en la Mishnah que es una takaná de Beit Din. Rabbi Shimon mencionó 7 takanot del Beit Din y dijo que una de ellas es que la minjá venga del tzibur. Eso aparentemente quiere decir que inicialmente la minjá venía de los heredores, solo que Rabbanán hicieron una takaná, pero sin la takaná vendría de los heredores, ve'ahamar mishel tzibur. En la braita que acabamos de mencionar, Rabbi Shimon lo aprende de psukim, que viene del tzibur y no de los heredores. Entonces aparentemente hay una contradicción, si de la Torah tiene que venir de los yorshim según Rabbi Shimon o de el tzibur. Dice la Gemara, amar Rabbi Chia bar Bo, veloya otu makshe. Dice la Gemara, ¿acaso no es una buena pregunta? Que acaso la pregunta no es correcta, pero sí que la Gemara sí trae una respuesta. Ata Rabbi Yaakov bar Aja
Rabbi Abau Beshem Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Yohanan, Dvar Torahu Shetee Ba Min Atzibur. Dice Rabbi Yohanan, de verdad, la opinión de Rabbi Shimon es que de la Torah tiene que venir del tzibur y no de los yorshim. Haiti omer igvula, entonces, ¿por qué había que hacer takaná? Porque pensaría Haiti omer igvula. Según la Torah, entonces cuando ocurre algo así, que el Kohen Gadol murió y no ha nombrado otro Kohen Gadol, que habría que ahora recoger plata de Am Israel para la minja, y eso es la halajá según la Torah, y eso es la takana etkinu shetee ba mitrumat alishka. Entonces vinieron Rabanán para que no haya necesidad de ir a recoger ahora plata para la minja, y se una takana que venga de lo que ya plata que ya hay de trumat alishka. Y esa es la takana, que si la takana no era para que en vez de los yorshim venga del tzibur, sino el tzibur tiene que venir, pero que en vez que haya que recoger plata para la minja, se puede coger de la plata de la lishka, y esa fue la takana. Entonces no hay contradicción en la opinión de Rabbi Shimon, y siempre opina que de la Torah tiene que venir del tzibur. Y hasta aquí, Haf Amud Bey.